el tiempo pasado, somos nosotros aquí. Vamos a darle esto. Hay una palabra que tengo que la he titulado Confiando en dioses falsos. Voy a estar como referencia usando Éxodo 32, si lo quieren buscar, si lo quieren anotar, allá que me están viendo online, si lo quieren ir buscando o lo quieren anotar luego. Confiando en dioses falsos. Con esta celebración pagana que se acerca, las próximas semanas, el Día de Brujas o Halloween, quiero hablarle un poco de esto y un poco de la historia de este evento. No voy a entrar en mucho detalle de esto, pero les quiero mencionar algunos eventos que la Biblia menciona que son de paganismo, de adoraciones a diferentes dioses y ver cómo lo manejamos y cómo nos afecta el no manejarlo de la manera bíblica, ¿no? Y les quiero mencionar esto, lo que es el alfabetismo o el conocimiento literario en nuestra cultura. Podemos decir que apenas ha mejorado en los últimos 100 años, 120 años. Antes de eso, la mayoría de la población era analfabeta. Y si tú no tenías algún título noble o algo, o era jefe de una empresa, pues realmente no conocías historia, literatura, nada de eso. Muy interesante. Cuando el profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Esto es algo muy real y muy importante y muy acertado. Mi pueblo es destruido porque no tiene conocimiento. Eso es muy importante, muy interesante. Tenemos ejemplos en nuestra cultura. Si nosotros vamos 160 años atrás, más o menos, podemos ver que todavía estaba la esclavitud de los negros africanos. Hace 160 años atrás, eso es nada. Si pensamos, ¿no? Hay todavía bisnietos o tataranietos de personas que eran esclavos todavía, que fueron esclavos. Y si nosotros vamos allá a ese tiempo y miramos, nos damos cuenta de que lo que los mantenía a ellos esclavos era el hecho de no conocer. Porque hubieron algunos, y lo voy a mencionar aquí, hubieron algunos que aprendieron a leer, aprendieron y se libertaban, tenían diferente mentalidad, tenían diferentes expectativas, tenían diferentes acciones. El conocimiento que adquirían los llenaba de valentía, fuerzas y esperanza y los ayudaban a tomar decisiones de fortaleza. Hay una persona que se llama Frederick Douglass. Y Frederick Douglass fue un ex esclavo que trató de escapar varias veces. Y obviamente a la larga lo logró. Hay un librito que yo tengo de él muy interesante. Él escribió varios. Y en uno de esos libros, él escribió las experiencias. Como cuando se escapó, como 2 veces antes, lo azotaban, lo lastimaban. Pero como ya él sabía leer y escribir, tenía conocimiento, él no podía quedarse esclavo. Hay una frase que él dijo: una vez aprendas a leer, jamás volverás a ser esclavo. Nosotros sabemos leer, pero necesitamos tener el conocimiento, y de eso es que les quiero hablar, ¿verdad? ¿Por qué les cuento esto? A veces celebramos fiestas, festividades y eventos y diferentes cosas y no sabemos por qué lo celebramos, ¿verdad? A veces hacemos cosas por cosas culturales y no sabemos real el trasfondo histórico de por qué las cosas, porque en su apariencia no aparentan estar mal, no aparentan hacer daño, las repetimos y las enseñamos a nuestros niños y las seguimos haciendo. La Biblia no menciona la palabra Halloween, porque eso es una palabra compuesta por nosotros, pero sí menciona el paganismo, sí menciona hechicería y otras cosas ocultas que suceden, y el pueblo hebreo sufrió mucho de esto. Antes de traerle esto, les quiero dar un poquitito de historia de lo que es el Halloween, por si acaso no lo conocemos. El origen del Halloween se remonta a una festividad pagana de hace aproximadamente 3,000 años atrás. Aproximadamente 3,000 años atrás. Y se llamaba Sahaim. S-A-H-A-I-M, perdón. Y según el libro Historia de Halloween Ritual, por el escritor Nicolás Roger, él explica que esto era una fiesta que se celebraba el 1 de noviembre. Y comenzaron por los célticos, por los celts, que eran unas comunidades en Europa, en el área de Europa, ingleses, franceses, españoles, escoceses. Pues ellos, el 1 de noviembre, ellos celebraban lo que era el inicio del invierno y el fin de la cosecha. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, la cultura era sumamente pagana y creían en espíritus. En diferentes tipos de espíritus, fantasmas. Ellos creían que cuando ellos hacían, y esto está escrito, ellos creían que cuando ellos hacían esta fiesta, que hacían comida, diferentes cosas, ellos creían que los espíritus los miraban
y por eso ellos se disfrazaban. Entonces ellos se ponían máscaras y se ponían diferentes cosas para que los espíritus no los reconocieran y no los persiguieran luego. Y de ahí es que sale la cuestión de los disfraces y de ahí es que sale ese tipo de cosas así. Luego, cuando el Imperio Romano se apodera de Europa y diferentes partes del mundo, pues la Iglesia Católica obviamente retoma lo que es el poder y la Iglesia Católica fue adaptando lo que es Halloween al cristianismo, como el Día de los Santos. Y así lo celebran. De hecho, el nombre Halloween viene del inglés All Hallows Eve. Y Hallows es traducido a santos, en la noche de los santos. Y le dicen Halloween. De ahí es donde viene esa palabra y eso es lo que significa. Y básicamente, esto no suena tan mal. Celebramos. El problema es que esta fiesta pagana, San Jaim, ahí se le rendían tributos a dioses falsos y se sacrificaban animales, se sacrificaba sangre, se lastimaban, se decían diferentes cosas y eso es lo que es básicamente el Halloween en su manera básica. Hay otra información, otras cosas. El paganismo, los rituales y las acciones sin conocimiento realmente no son nada nuevo. Toda la historia hemos podido ver cómo cada cultura expresa su devoción a sus dioses de diferentes maneras. Y los judíos siempre han tenido un Dios que adorar, siempre han tenido diferentes cosas que adorar, no siempre ha sido Jehová. Voy a estar leyendo en Éxodo 32, si me acompañan. Si recuerdan, al final de Génesis, al principio de Éxodo, el pueblo hebreo era esclavo en Egipto. ¿Ok? Tenemos eso como base. El pueblo hebreo, lo que son los israelitas, ellos eran esclavos en Egipto. Al final de Génesis, al principio de Éxodo, cuando nace Moisés, ¿verdad? Y ellos le estuvieron pidiendo a Dios, Jehová, que los libertara por 400 años, algunos estudios dicen 420 años. Estuvieron año tras año pidiendo libertad en sus oraciones y aproximadamente 400 años después, el Señor envía a un levita, que es Moisés, para ayudar a procesar eso. Ok, creo que conocemos la historia de Moisés, que se encuentra al principio de Éxodo. Moisés era un bebé hebreo, rapidito, y sobrevive a una persecución, crece en la casa del faraón, crece como príncipe y eventualmente se da cuenta de su identidad. Esto está todo en Éxodo, de 4 al 12. Eventualmente Moisés reconoce su identidad. Está en un momento donde ve un abuso de unos soldados a unos esclavos. Por defenderlo, como que lo empuja, lo molesta y lo mata. Pasa el tiempo y como que es perseguido, eventualmente siente en su corazón irse, escaparse y se va. Escapa por 40 años aproximadamente. Tiene su familia, sus cosas. 40 años después, Dios lo llama a regresar a Egipto. ¿Ok? Como libertador esta vez. Tiene sus problemas, sus cosas. Faraón no quiere dejarlo ir. Y Dios suelta una serie de plagas en contra de los egipcios. Eventualmente el faraón acepta dejarlo ir, ¿verdad? Y el pueblo hebreo se va. Le estoy dando un poquito de información de eso para entrar en lo que es el Éxodo 32. Ellos salen de Egipto, comienza la jornada de aproximadamente 40 años, que, by the way, como dicen, no se supone que tomara 40 años. Hay algunos estudios que dicen 40 días, 2 semanas, 2 meses. No se supone que tomaran 40 años. ¿Por qué les toma 40 años? Porque tenían una mentalidad pagana. Tenían una mentalidad de adorar diferentes dioses que no les permitió a ellos confiar en Dios. Y les voy a hablar un poquito de esto, de 40 años por el desierto Sinaí, que hoy se llama la península Sinaí, le pertenece a Egipto. Ahí el desierto representa pruebas, representa decisiones, representa sacrificio, y estos hebreos serían probados durante este tiempo, y cuando miramos la historia nos damos cuenta, pocos pasaron la prueba. Muy pocos de ellos pudieron pasar la prueba realmente, ni el mismo Moisés pudo pasar esa prueba. No estamos diciendo que se fue al infierno, no, que había una prueba y no la pasaron. Además de todo esto, el estrés que cargaban, los problemas, las cosas. Estamos hablando de que era un pueblo de aproximadamente 3, 4 millones de personas moviéndose, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando ellos salen de Egipto? Ellos tienen una mente pagana. A pesar de que ellos creían en Dios, Jehová creador, ¿verdad? Ellos también practicaban diferentes cosas de las religiones egipcias paganas. Entonces ellos creían en dioses de oro, ellos creían en imágenes, ellos creían en diferentes cosas y lo probaron aquí. Vamos a Éxodo 32, versículo 1 dice: al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ellos se congregaron ante Aarón y le dijeron, Aarón era el hermano de Moisés, el sumo sacerdote, y le dijeron, levántate,
haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este hombre Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Si nosotros sacamos el tiempo y miramos aproximadamente desde el capítulo 20 de Éxodo, vemos que Moisés está en la presencia de Dios, recibiendo de Dios. Moisés no estaba haciendo cualquier cosa, no estaba criando ganado, Moisés estaba en la presencia de Dios. Y al parecer para este pueblo se estaba tardando. Y van donde Aarón y le dicen, necesitamos que tú hagas algo porque este hombre se está tardando. Y no sabemos dónde está, sabe Dios si está muerto. Y dice, levántate, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros. Recuerda que la mentalidad de ellos egipcia era esto. La mentalidad de ellos era crear diferentes dioses. Mi carro, mi cosa, lo que sea. Pero fueron donde la persona que era supuestamente el líder, los colombianos dicen el man. El man, Aarón, era supuestamente el líder de ellos. Y con líderes así, imagínate. Mira, si miramos el versículo 1, en ningún momento Aarón dice, no, espérate que Moisés está trabajando, mi hermano, yo lo conozco. Él está en la presencia de Dios. En ningún momento él dice, vamos a esperar, tengan paciencia. Aarón está ahí como parte de ellos buscando a Moisés. No encuentra a Moisés, el man. Acaban de ver esta gente, mira. Esta gente estaba en el desierto y esta gente acaba de ver cómo Dios levantó las aguas. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Ellos acaban de ver cómo Dios exterminó a todos los primogénitos de un pueblo, menos al pueblo de Dios. Ellos acaban de ver cómo Dios convirtió el agua en sangre. Ellos vieron todo esto. Ellos vieron. Aarón estaba con Moisés hablando con el faraón. ¿Sabe? Aarón no solamente vio eso, Aarón escuchó las conversaciones. Continuemos en Éxodo 32:2. Y Aarón les respondió, quiten los aretes de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas y tráigamelo. Versículo 3 del 32. Entonces todos los del pueblo se quitaron los aretes de oro, los venezolanos dicen zarcillos, pantalla. Entonces todos los del pueblo se quitaron los aretes de oro que tenían en sus orejas y se los trajeron a Aarón. 4. Él los recibió en sus manos e hizo un becerro de fundición modelado a buril. Entonces dijeron, Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Oye, con un líder así te digo la verdad que el pueblo lo que hace es echar para atrás y para atrás y para atrás. Mira, el líder del rebaño, el jefe que se supone que estuviera dando consejería, ayudando a este pueblo, él no dice, yo conozco a mi hermano, yo sé lo que él está haciendo. Él dice, ok, está bien, ustedes están en eso, tráeme eso, vamos a hacer esto. El hombre no pone ningún pero, ningún problema, el pueblo está desesperado. Ellos habían pasado por un proceso de esperar, de caminar, pero no habían pasado la prueba, lamentablemente. En cierta ocasión tenían un poco de hambre. Este pueblo no era un pueblo fácil, este pueblo nos representa a nosotros, porque nosotros, a pesar de que no hemos visto eso, pero nosotros tenemos escrito eso y más, porque conocemos de Jesús. Y mira, en cierta ocasión, el número 11.5, y esta versión, la palabra de Dios para todos, ellos decían, ¿cómo extrañamos el pescado que comíamos gratis en Egipto? Y los pepinos, los melones, la cebolla y los ajos. Una gente que eran esclavos, una gente que no podían determinar lo que harían con su vida, estaban añorando los días de esclavitud, porque era un poquito más fácil en apariencia. En apariencia. Lamentablemente, esta es la mentalidad esclava que nos lleva a ceder a la tentación. Cuando nosotros tenemos esa mentalidad de esclavo, esa mentalidad de que es más fácil, que alguien lo haga, vamos a hacer esto rápido. Eso abre espacio a la tentación y nos permite hacer cosas como lo que ellos hicieron. Continuemos en Éxodo 32, 5, 7. Estoy un poquito rápido, pero Éxodo 32, 5. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó diciendo, mañana habrá fiesta para el Señor. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y trajeron sacrificios de paz. Luego el pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó para divertirse. Moisés intercede por su pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Mira, imagínense esto conmigo, si pueden. Imagínense al Dios creador de todo. Dios creador de todo. Este Dios creador del universo decide llamar a un planeta
¿verdad? Que vive una gente y de esa gente decide sacar un hombre para darle un set de reglas. Y ese Dios, imagínense esto, ese Dios está aquí, ponle que acá, y ese hombre está sentado ahí tomando nota. Ajá, Dios. Sacrificio, sangre de tierra, ¿no? Ok, ajá. Está tomando notas el hombre, está apuntando, hay una nación nueva, ellos eran esclavos, ellos no tenían líder, no tenían reglas, no tenían preceptos, no tenían nada. Dios era el rey, el jefe de esta nación y le estaba dando todo esto escrito a Moisés. Desde el capítulo 20 le está dando los 10 mandamientos. Imagínense, si puede conmigo, Dios diciéndole, ok, ahora van a hacer esto, ahora van a hacer lo otro. Imagínense a Moisés diciendo, ok, un cuarto de sangre, no, toda la sangre, ok, está bien. ¿Y por qué así, Dios? Porque apuntando y tomando notas para luego explicárselo. Y entonces, que en ese momento, el pueblo, atrás de ellos, están haciendo un Dios falso porque el hombre se está tardando. Y el líder que Moisés dejó, Aarón, supuestamente, dice, sí, está bien, vamos a hacer esto, que este hombre tuvo que haber muerto allá. Terrible. Entonces se preguntan, ¿por qué no vimos la tierra prometida? Imagínense en todo esto. Y luego Dios le dice a Moisés, que tampoco era tan fácil. Si nosotros miramos la historia de Moisés y miramos sus actitudes y sus cosas, también era un hombre fuerte. Pero Dios le dice a Moisés, en el 7, anda, desciende, porque el pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Vamos a tener que, déjame avanzar aquí, pero voy a leer el 32:8, Éxodo 32:8. Se han apartado rápidamente del camino que yo les mandé. Ay, mira, la palabra rápidamente, qué interesante. Dios sacó un pueblo, usa un hombre. Acuérdate que estamos pensando en lo que es Halloween, rendirle tributo a diferentes dioses. Dios sacó un pueblo que supuestamente comían pescado, ajo, cebolla, ya no sé qué, esclavos por 400 años, deciden sacarlo. Y se ha apartado rápidamente del camino que yo les mandé. Rápidamente, dice el Señor. Se han hecho un becerro de fundición, estoy en el versículo 8. Lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Versículo 9. Le dijo además a Moisés, yo he visto a este pueblo. Y he aquí que este es un pueblo de dura cerviz. El 10. Ahora pues, deja que se encienda mi furor contra ellos y los consuma, pero yo haré de ti una gran nación. Dura cerviz en su original es case o cuase, que Q-A-S-E. Y quiere decir duro, cruel, severo, imposible. El Señor está diciendo, esta gente son tan crueles. Esta gente son tan duros, son tan severos, es imposible bregar con esta gente. Y todavía es el pueblo de Dios hoy, ellos. Los israelitas todavía son... O sea, que el Señor no escogió un pueblo fácil. Cuando yo fui a África la primera vez, al oeste de África, esa gente sí eran buena gente. Dice, Señor, no escogiste a estos africanos duros que corren sin agua, que viven sin comida. Pero escogió a ese pueblo porque solamente Él sabe por qué los amó y los ama todavía. Duro de servicio. Qué fácil hubiese sido para Moisés decir, sí, Señor, haz lo que tengas que hacer, haz lo que tú quieras. Extermínalo, deténlo, lo que sea. Yo me quedo aquí esperándote y tú me traes el pueblo que tú quieras. Obviamente la historia continúa y no llegó a ese punto, pero Dios también estaba mirando el corazón de Moisés, mirando a ver, y vamos a ver cómo reacciona vamos a ver qué misericordia tiene Y sabemos que Moisés no era fácil, tenía sus momentos difíciles, pero Moisés también nos presenta y nos habla de lo que Jesús haría. Los voy a exterminar. No, Señor, no lo hagas. ¿Qué hizo Jesús? Su vida por el pueblo, ¿verdad? Podemos llamarle un tipo de Jesús. Mira lo que dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tal vez nosotros, y estoy cerrando ahí, tal vez nosotros no tenemos un becerro de oro. Tal vez, no sé si alguien lo tiene. Yo les decía a los hermanos, creo que el miércoles, cuando nosotros estábamos buscando la casa, mirando la casa que tenemos, fuimos a ver una casa y una de las casas que fuimos, que no compramos, la dueña tenía un altar de dioses. Tenía el altar, lo tenía cubierto, cuando entraba la gente lo tenía cubierto, pero tenía velas, tenía diferentes animalitos y cosas, velas quemadas y eso.
Tal vez hay gente que tendrá un becerro de oro por ahí prendido, tal vez sí, tal vez nosotros no lo tenemos, ¿verdad? Pero, ¿qué otra cosa representa nuestro Dios? Puede ser cualquier cosa que nos quite a Dios del primer lugar de nosotros, puede ser nuestro Dios. ¿Y qué puede ser? Bueno, puede ser nuestro trabajo, nuestro carro, nuestros hijos, nuestra pareja. ¿Puede ser realmente eso? Sí, puede serlo. Cualquier cosa que nos quite el enfoque de estar pendiente como al Señor y ponerlo en el primer lugar, se convierte en nuestro propio Dios, nuestro primer único Dios, nuestro dinero, nuestras posesiones, otras personas. ¿Podemos llegar a querer a otras personas más que a Dios? Claro que sí, lo podemos hacer. ¿Y cuál es el punto de todo esto? ¿Y qué tiene que ver esto con Halloween? Sabemos que muy pocas personas realmente celebran al Halloween por su significado inicial. Es muy poca la gente, hay algunas, pero es poca la gente que realmente sabe lo que era Samhain y hacen eso. Cuando yo estaba en la iglesia en Nueva York, en el norte de Nueva York, yo conocí a una señora que se llamaba en su vida antigua espiritista o se llamaba hechicera. Ella era hechicera. Ya cuando yo la conocí, ya le había entregado su vida al Señor. Pero ella nos contaba que el 31 de octubre, cuando ella estaba en ese mundo, ellos sacaban sangre de animal. Llevaban sangre de animal en todo y hacían diferentes locuras con eso. Entonces, quiere decir que sí, todavía hay gente que hacen diferentes cosas paganas, hechicería. Sucede, claro que sucede, pero es poca la gente que realmente celebra el Halloween de la manera que es. Nosotros debemos confiar en el Señor, acercarnos a Él, crecer en Él, pero también tenemos una realidad de que vivimos en un mundo real que tiene cosas que tenemos que aprender a manejar. Tenemos la situación, por ejemplo, de nuestros niños. A mis niños les encanta comer dulce y les encanta ponerse ropa de esa que parecen disfraz. En las escuelas lo hacen, en la televisor se ve. Entonces, ¿cómo manejamos eso nosotros de adultos y le explicamos a los niños? Pues nosotros, por ejemplo, le hemos hablado a los niños y le hemos explicado lo que es Halloween, le hemos explicado lo que representa y le hemos explicado por qué no lo celebramos. Pero es difícil porque cuando vamos a las tiendas por ahí, en inglés le dicen Happy Halloween. Como si fuera una celebración, como si fuera algo tan... Y entonces no entendemos. Y si miramos el contexto y si miramos el pueblo hebreo sufrió y sigue sufriendo por las cuestiones de rendirle tributo a dioses paganos y rendirle tributo a cosas que no son reales, usurpando la posición de Dios. Nosotros debemos confiar en el Señor. Entonces, hace un par de años atrás, cuando el nene de nosotros era pequeño, Miguel, y voy cerrando con esto, nosotros lo sentamos y le explicamos, mira, la Halloween no es bueno realmente, significa esto, y a él le gustaba ponerse sus disfraces y no eran nada de monstruos y cosas, se ponía a veces una tortuga ninja de eso, o una vez se puso el Bugs Bunny con las orejas grandes para vacilar y eso. Entonces, yo estuve como 15 minutos explicándole esto y lo otro, y él se me quedó como que mirando, se me perdió de momento, y cuando terminamos la conversación me dice, pero me vas a dar dulces todavía, ¿verdad? No entendió nada de lo que le dije. Lo que le importa es los dulces, porque los niños son así. Pero nosotros como padres tenemos una responsabilidad de explicarles y tenemos una responsabilidad de entender lo que es un Dios falso y lo que es Dios real. En 20 minutos, en 30 minutos nosotros no podemos realmente conocer todo esto, pero lo que quiero es crear una demanda de deseo, de necesidad de aprender por qué hacemos las cosas que hacemos y a qué Dios le estamos rindiendo tributo. Si es al Dios real, Jehová, o si es a cualquier otra cosa, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro jefe, nuestra pareja, nuestro carro, nuestra iglesia. Hemos aprendido a protegernos, hemos aprendido a proteger a los niños de tal manera que tal vez no los enseñamos a vivir en el mundo real. Entonces, yo tengo la fe y la certeza de que si alguien le pregunta ahora a mi hijo Miguel qué es Halloween, él va a poder explicarle, va a poder defenderse de cierta manera, pero igual que nosotros los preparamos a ellos, nosotros nos tenemos que preparar nosotros también y conocer qué es lo que hacemos, qué decimos y en qué creemos, a qué le estamos rindiendo tributo. Mira lo que dice Gálatas 5, versículo 2. Ahora somos libres porque Cristo nos libertó o nos dio libertad. Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les pido que escuchen lo que les digo.
si se someten a la ley de la circuncisión, entonces Cristo no podrá ayudarlos. Mira, les hablé de la mentalidad esclavo, los esclavos, ¿verdad? Estuvieron 400 años de esclavos, pero esos 40 años en el Sinaí también todavía tenían una mentalidad de esclavo, pensando que un Dios falso los iba a libertar de una realidad que no era realidad. Ahora somos libres porque Cristo nos liberó, dice el Gálatas 5:2. Mantengámonos firmes en la libertad y no volvamos a la esclavitud, porque si volvemos a la esclavitud, dice, si nos sometemos a la ley de la circuncisión, entonces Cristo no podrá ayudarnos. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Eso significa que entonces no le estamos dando el espacio, la confianza a Cristo de trabajar en nosotros y hacer lo que Él tiene que hacer o lo que Él prometió que ya va a hacer. Nosotros no tenemos el control realmente de nada, ¿saben? Más que lo que como reaccionamos a ciertas cosas. Yo sé que nos levantamos, trabajamos y tomamos decisiones y todo, pero si venimos a ver realmente, si creemos en un Dios que todo lo sabe, que todo lo hace, que todo lo tiene diseñado ya, honestamente, es mucho más fácil decir, Señor, aquí estoy, confío en ti, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Porque entonces yo trato de dar paso y hacerlo y llego a ningún lugar. Ahí entonces, ok, pues ahora necesito buscarme un Dios que me ayude, que me dé paz. Estamos hablando de esto y sé que no es fácil. Estoy cerrando ya. Pensando en esto me doy cuenta de que la vida del cristiano realmente no es fácil. ¿Verdad? Eso yo creo que lo sabemos. Pero es más difícil vivir igual aquí sin Dios, sin tener esa realidad, esa fortaleza. Es mucho, mucho más difícil, yo creo. ¿En dónde nos sostenemos? ¿En quién nos ayuda? ¿Verdad? Es mucho más difícil. Entonces, si Cristo nos libertó, ¿por qué dejamos ir esa libertad y no seguimos y nos volvemos esclavos de las cosas del pasado? Nos seguimos volviendo esclavos de las actitudes, de las relaciones, nos volvemos esclavos de las cosas que nos afectaban. Vamos a orar. Si pueden ahí, inclinemos nuestro rostro. Déjeme cerrar esto. Padre Celestial, Señor, nosotros no tenemos por qué ser esclavos a dioses falsos, Padre. Nosotros, Señor,